Bienvenidos a SS Pharma, nuevo programa. Arrancamos temporada un poco tarde, pero mejor tarde que nunca. No te rías por detrás, Cristóbal, que te estoy escuchando. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que nos ha tenido muy preocupados este verano. Vamos a hablar del problema del virus del Nilo y los mosquitos en Andalucía. Un problema de salud pública de primer orden y que cada vez estamos viendo más en la farmacia. Así que nada, vamos a arrancar. Vamos a, antes que nada, a saludar. Cristóbal Abrio desde Huelva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Antonio? Muy bien. Ahora ya por fin ha entrado el frío aquí. La verdad que estoy contentísimo, que ya tocaba un poquito de fresco, ¿no? Que Ya tanto hacía falta, que calor. bastante calor hemos pasado este verano. Sí, 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 Menos sí, desde Juanpe, allá luego. donde esté, que lo odiamos. Que, que estará fresquito. Estará fresquito, estará fresquito. Así que nada, con quién vamos a pasar hoy la tarde? Pues mira, hoy tenemos un invitado que además es medio tocayo mío, que me acabo de enterar ahora mismo en la preparación del programa, y además para hablar de un tema que yo creo que es muy interesante, ¿no? Como es el tema del virus del Nilo, como tú has mencionado, ¿Mm? pues más que nada porque siempre digamos que se lía el pollo cuando empieza a salir en los medios de comunicación de ha habido un caso ya del virus del Nilo, no sé qué, no sé cuánto. Y hombre, y es un tema muy interesante. Entonces el perfil que hemos traído, hemos traído a nada más y nada menos que a Eduardo Forjas Lozano, el cual es vocal autonómico de farmacéutico de Administración Pública y Entidades Privadas del CACOF. También, no sé qué vocalía era en el colegio, creo que es la misma, ¿no? Administraciones públicas. Que también es la misma vocalía. Digo, yo no voy a decir nada si No. así de la pata. Es una persona muy proactiva, ¿vale? Porque de hecho, aparte de muchas de las cosas que se hace en su día a día, en su trabajo, también ha organizado precisamente un curso de este tema y nada, y queríamos hablar con él, pues que nos enseñara y que aprendiéramos, porque yo creo que hay muchas dudas sobre esto y creo que es bueno aclararlo. Así que nada, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Cristóbal? Buenas tardes también a tu compañero. Muchas gracias por haberme invitado, hombre. Nos vamos a pasar bien. Va Yo a ser espero, divertido, va a ser espero divertido. estar a la altura de lo que me pregunté y demás. Y tengo algunas cosillas para que no se me olvide. Bueno, antes que Sí, nada, sí. vamos a recapitular un poco, vamos a ponernos un poco en situación. Aquí, sobre todo en Andalucía, en los últimos años, vamos viendo un aumento de esos casos de virus del Nilo, que principalmente se transmite por el mosquito y está generando poco a poco una crisis de salud pública que está teniendo ciertas consecuencias que estamos viendo, que estamos asistiendo ya pues a fallecimientos, a muchísimos casos reportados. Y entonces nos gustaría saber pues varios puntos sobre este tema. El primero que te queremos preguntar es ¿cuáles son las causas? ¿A qué nos está llevando a esto? Muy bien. Eh, Bueno, la pregunta, antes quizá de responderos, sí me gustaría indicaros dónde trabajo, ¿no? Cuál es mi situación laboral. Yo pertenezco a un cuerpo de farmacéuticos, soy compañero vuestro, pero un cuerpo de farmacéuticos en la administración, nos llamamos farmacéuticos de salud pública, en el cual lo que hacemos son, pues eso, actividades de salud pública. Hasta hace unos años teníamos tres grandes patas de actuación. Una era la seguridad alimentaria, otra era la salud ambiental y después también hacíamos labores del medicamento. A partir del año 2008, esas tareas del medicamento dejamos de mm, hacerlas y ahora pues tenemos esas dos grandes vías de actuación que son, como os digo, la salud ambiental y la seguridad alimentaria. Esta actividad o este programa que ya ahora os comentaré, ¿no? El programa que tiene la Consejería para luchar contra el virus de la fiebre del Nilo, se enmarca dentro precisamente de las actividades de salud ambiental que realizan estos farmacéuticos. ¿De acuerdo? mm. Y ahora, pues si queréis, pues ya pasamos a la primera pregunta que me habéis hecho es, bueno, ¿qué produce la enfermedad? La enfermedad está producida, el virus de la fiebre del Nilo es un arbovirus, es un tipo de virus de la familia Flaviviridae, bueno, que de las que hay más de 500 especies de virus. Además, esta familia, la familia Flaviviridae, es un poco particular. Imaginaos si os digo de que dentro de esta familia hay virus como el de la fiebre amarilla, el dengue, el Zika o incluso la encefalitis transmitida por garrapata, ¿vale? Este término de arbovirus hace alusión a cualquier virus transmitido por un artrópodo, es decir, todo virus que sea transmitido pues, por un animal artrópodo, incluidos los mosquitos, se va a llamar arbovirus, ¿vale? El virus de la fiebre del Nilo es un arbovirus. ¿Mm?
fue aislado por primera vez en 1937 en Uganda, y ahora prácticamente pues hay dos linajes. Uno es el linaje 1, que está distribuido ampliamente en el mundo, y después el linaje 2, que ha empezado desde hace menos tiempo, pero bueno, que ya prácticamente está en toda Europa. En Andalucía quien predomina es el linaje 1. Ujú. En esta enfermedad hay que, bueno, me gustaría dejar claro también al principio una serie de conceptos. Por ejemplo, es una zoonosis transmisible. Sabéis que la palabra zoonosis hace alusión a una enfermedad o a una patología, un patógeno que viene de los animales. He sido capaz, después, si eso lo veremos, cuáles han sido las causas que han podido provocar ese salto. Y bueno, viene, como digo, de los animales y ha sido capaz de transmitirse a las personas o de provocar enfermedad en las personas. ¿De acuerdo? El papel de las aves también es fundamental. Este tipo de zoonosis, como os digo, es una enfermedad de animales, es un papel que se estima, bueno, y que ya lo veremos, el principal reservorio del virus. Ya pues, con esto pues podemos ir pensando un poco en las zonas húmedas que tenemos en nuestra provincia, ¿no? Incluso en nuestra región, deltas de ríos, zonas pantanosas, lagunas, donde hay una gran abundancia de aves migratorias y de mosquitos, ¿no? Lo cual ya nos va poniendo un poquito en situación de que estamos ante un hábitat óptimo para la propagación de la enfermedad, ¿vale? Enfermedad que se propaga, ya eso lo sabemos todos, por la picadura de un artrópodo. Este artrópodo actúa como vector. Un vector se puede, en epidemiología, es cualquier organismo que transporta y transmite otro organismo vivo a un agente patógeno, ¿no? Se multiplica dentro de estas entidades y además pues, son capaces de transmitirse por medio de mordedura o picadura. En este caso, del virus de la fiebre del Nilo, las aves, como digo, juegan un papel primordial como reservorio de la enfermedad. Es el principal reservorio del virus, como decía él. Y ahora después veremos cómo el hombre o incluso el caballo, sabéis que los caballos actúan como propios centinelas de la enfermedad, donde si se encuentra es una prueba que tenemos más, esa vigilancia del virus en los caballos, una prueba que tenemos pues, para comprobar por dónde está circulando el virus, ¿vale? Pero al final el virus llega al hombre, llega a los caballos, pero estos son hospedadores accidentales, son como unos callejones sin salida, donde sí puede provocar la enfermedad, ¿verdad? Pero ahí queda. Después no se alcanza una viremia tan grande, no se alcanza una concentración de virus tan grande como para que sean transmisibles, como para que a partir del hombre y a partir del caballo se puedan transmitir la enfermedad, ¿de acuerdo? Así que esta es lo que creo que quería responder a la pregunta que me hacíais. Con respecto al mosquito, el principal vector, pues ya sabéis que es el asesino más pequeño del planeta, ¿vale? Es un auténtico asesino, transmite muchísimas enfermedades y además tiene una serie de particularidades que lo hacen muy peligroso. La primera, pues que puede tener varias generaciones anuales, son muy prolíficos, de rápido crecimiento. Son además capaces de realizar desplazamientos más largos de lo que pensamos, de kilómetros, con lo que consiguen pues, una difusión territorial bastante amplia. Y después, el factor que está es que pueden transmitir la enfermedad. ¿Cómo lo transmiten? A partir de las hembras. Las hembras de los mosquitos son hematófagas, se alimentan de sangre, con lo cual pues ya tenemos todos los ingredientes del cóctel preparado para que se produzca y se transmita la enfermedad, ¿vale? Así que es una zoonosis, como digo, resumiendo, es una zoonosis, se transmite entre animales y seres humanos, requiere de un reservorio primario, que es un huésped, en este caso vertebrado, como las aves, y tiene un vector de transmisión que es el mosquito, que afecta al ser humano, otros mamíferos, que no amplifican el virus, pero sí son hospedadores. Bueno, ¿y qué tipo de sintomatología produce este virus una vez que llega al humano, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que puede manifestar? Bien. Bueno, con respecto a los síntomas, sí, bueno, antes también me gustaría comentar una cosa. No os he dicho las especies más importantes que están implicadas en nuestro ámbito, en la zona de Doñana. Hay dos especies, hay dos especies del mismo género de mosquito, Culex, el Culex pipiens y el Culex perexigus. Esas son las dos especies
que están más implicadas en la transmisión del virus. Ahí es que me gustaría dejar claro una corriente de personas que, o bueno, de que muchas veces se ponen en los medios cosas que no son reales, como por ejemplo el mosquito tigre, que el mosquito tigre pues transmite el virus de la fiebre del Nilo, ¿no? Es así. Aedes albopictus, que es el nombre científico Ujú. del mosquito tigre, no transmite el virus del Nilo. No sé si hay algún caso documentado en Turquía, pero es muy raro, ¿eh? El mosquito tigre transmite enfermedades como el dengue, como el Zika, incluso la fiebre amarilla, pero no el virus del Nilo, ¿vale? Entonces, son estas dos especies las que centran las actividades de vigilancia por parte de las administraciones, ¿vale? Como me preguntaba Cristóbal, los principales síntomas. En principio, el 80%, una de cada 5 personas infectadas, no desarrollan síntomas. Y el 20% restante, es decir, una de cada 5, pues presenta una especie de síndrome gripal, una especie de gripe autolimitado que cede pues, en 2 o 5 días. Son los síntomas típicos que nos podemos encontrar en una gripe. Fiebre, pues dolor de cabeza, dolores corporales, dolores musculares, dolores en las articulaciones, en fin. Pero sí, un 1% de este tipo de personas son capaces de desarrollar una enfermedad neuroinvasiva, que ese es el problema, ¿vale? Que producen entre el 15 y el 30% de mortalidad. Podríamos decir, oye, pues nada más que el 1%, no, pero al final, si hay muchos casos, nos encontramos con que la letalidad es bastante alta, entre un 15 y un Claro. 30% de estos casos neuroinvasivos son fatales, ¿no? ¿Cuáles son los principales síntomas de esta enfermedad neuroinvasiva? La primera es la encefalitis. Aparece en el 55-60% de los casos graves. Es una inflamación cerebral. En un 30 o un 35% aparece la meningitis y después también en personas jóvenes se han referido casos de parálisis flácida. Ujú. Recordar, como vuelvo a repetir, que la letalidad de estas formas graves es muy alta, que puede llegar incluso al 30% en personas ancianas, ¿vale? Del 15 al 30%. Eso sí, es una enfermedad que bueno, pues dadas las características de los mosquitos, de la fenología, ¿no? Entomológica, que después hablaremos del mosquito, pues se presenta de forma estacional, se presenta pues desde abril hasta noviembre en nuestro medio, y que se trata también, es importante esto, de una enfermedad de declaración obligatoria. Sabéis que existe una serie de enfermedades en las cuales los servicios epidemiológicos pues tienen que notificarlas rápidamente porque un caso, como ocurre con el virus de la fiebre del Nilo, constituye una alerta, ¿no? Un único caso de esta enfermedad en un Ujú. año constituye una alerta y es de declaración urgente, ¿vale? Más cosas que Claro. todas. Claro, entonces, en ese sentido, que antes ya de empezar a meternos con el mosquito, que yo creo que va a ser lo que va a dar más traca. em, ¿Qué personas son, ya que tú que lo has mencionado, ¿no? Que has dicho la letalidad en mayores y después que incluso en mayores y que incluso en jóvenes, perdón, puede producir ciertos síntomas en el caso que se produzca la forma grave? Sí, ¿Hay algún tipo de población más vulnerable o susceptible a desarrollar estas complicaciones? Evidentemente los mayores, imagino que como en todo, claro. pero ¿algún patrón, alguna cosa que haya que tener en cuenta? En principio, todas las personas de todas las condiciones y de todas las edades se pueden ver afectadas por la fiebre del virus del Nilo. Cualquier persona que trabaje o que conviva en un área donde haya mosquitos infectados con el virus, pues corre el riesgo de infectarse. Eso es así. Ahora bien, si hay personas que tienen comorbilidades, es decir, que tienen factores de riesgo, imaginaros, pues, la edad, personas mayores, Ujú, también, bueno, hay una cierta discrepancia, una cierta discusión en cuanto al sexo. Parece ser que los hombres son más afectados que las mujeres. Pero bueno, lo que sí está claro es que hay otras comorbilidades mucho más claras, como por ejemplo las personas trasplantadas, personas diabéticas, con enfermedades renal crónicas, enfermedad cardiovascular, pero sobre todo las personas con inmunosupresión. Aquellas personas con el sistema inmune suprimido o algo deprimido, pues ya sea por tratamientos o por causas patológicas, bueno, pues en este caso es una comorbilidad que sí aumenta el riesgo a sufrir ujú. complicaciones en el caso del virus del Nilo. Y lo que está generando es un agravamiento de los síntomas que ya tenía el paciente.
Efectivamente, es como tienes tu cuerpo con alguna patología ya grave y encima, pues bueno, viene un virus a infectarme, A ¿no? darte la puntilla. A darte la puntilla, efectivamente, ¿no? Sabéis que es una enfermedad que ahora mismo en el virus del Nilo no existe tratamiento. Ujú. No hay en estos momentos un tratamiento antiviral, un antivírico específico para el virus del Nilo o alguna vacuna disponible. El tratamiento simplemente, perdón, bueno, ya bastante, ¿no? Es sintomático y va dirigido al seguimiento de las complicaciones. ¿eh? Claro, a mantener lo que es las constantes vitales, ¿no? Efectivamente, a salir como se pueda, ¿no? A que el paciente pues, sufra las menos complicaciones posibles y ya está. En el caso de los caballos sí existe una vacuna. Ya hay una vacuna disponible para caballos. Vale. Ahora después veremos porque esto ha tenido mucha importancia a la hora de, os decía antes, oye, es que los programas de vigilancia hay una vigilancia equina, ¿no? Ujú. Que da una idea de por dónde está circulando el virus, de la camada equina, y después también hay una vigilancia entomológica, ¿no? Ujú. Bueno, pues el caso de la vigilancia de los equinos, imaginaros, si estamos vacunando, oye, pues ya como que no tienen ese papel centinela tan claro como lo tenían antes, ¿de acuerdo? Ya, Sí, aunque ya, no hay ya. tratamiento ni preventivo, sí se está viendo que hay una respuesta inmune cuando se pasa el virus del Nilo, ¿verdad? Ya Sí, sí, se genera resistencia. efectivamente. Además se sabe que la inmunidad que provoca el virus del Nilo, si lo has pasado, es una inmunidad bastante duradera, ¿eh? Ujú. O sea, que no hay que dura sus años. Y efectivamente, bueno, pues nuestro sistema inmunológico, que es el que nos salva a lo largo del día de 99.999 enfermedades, bueno, pues coge sabio y provoca ahí una serie de inmunoglobulinas específicas contra el virus que nos protegen. Ujú. Genial. Bueno, actualmente en la zona donde nosotros estamos viviendo, vosotros ¿Sí? que estáis en Huelva, nosotros aquí en la zona de Sevilla, la zona cercana al Guadalquivir y demás, Ajá, posiblemente sean de las zonas más afectadas actualmente en España, claro, ¿verdad? efectivamente. Ahora hablaremos, bueno, os lo comento ya, Ujú, el Ministerio de Sanidad tiene una serie de áreas de riesgo ujú, tipificadas oye, como propensas a tener la enfermedad. Aunque ya os digo una cosa, ya el virus del Nilo está considerado, o ya se considera que es endémico de muchas zonas o municipios de Andalucía. El término endémico, sabéis qué significa, de que tenemos la enfermedad durante aquí. muchos años ya y que ya la vamos Ya, haciendo casi nuestra, ¿no? Y el hecho de que tengamos esa circulación del virus en muchas localizaciones de nuestra comunidad, pues hace precisamente de que se esté convirtiendo en una enfermedad, ya es una enfermedad endémica. Ujú, Pero hay que tener en cuenta que es que estamos en una zona, lo que os decía al principio, España está en una situación, no solamente nosotros, sino España está en una situación estratégica en el paso de aves migratorias, claro. ¿vale? ya, Van entre Europa y África. Allí en África el virus es superendémico, no endémico, sino superendémico. Se presenta en poblaciones en un área geográfica todo el tiempo. Ujú, Y además, nuestro país, y en concreto nuestra zona aquí en Huelva, Sevilla, tiene una serie de humedales. Hay humedales donde, oye, son áreas importantes de nidificación de las aves. Si tenemos aves, tenemos humedales, tenemos agua, tenemos mosquitos. Luego, por lo tanto, lo que os decía antes, tenemos casi un cóctel perfecto. Ujú. Os comentaba que no solamente somos nosotros, ¿eh? El Ministerio de Sanidad tiene unas áreas de riesgo que están identificadas en toda ujú, España, el Delta del Ebro, creo recordar, el Delta del Ebro, los humedales de Cataluña, los humedales también de la zona de la cuenca mediterránea, incluido Baleares, y en el caso nuestro, sobre todo Doñana, el sur de España. claro. Imagino que eso, que toda la zona, Huelva, Cádiz, Sevilla. Claro, bajo Claro, Guadalquivir, todo lo que bajo Guadalquivir. efectivamente, todo lo que el Bajo Guadalquivir. Ahora, después, si yo no sé, he tomado algunas notas aquí de los niveles de riesgo, de cómo estaban los niveles de riesgo, ahora después lo comentamos, cuando hablemos, si queréis, de los programas de vigilancia. Pero sí, ya tenemos toda la zona de Vejer, creo que está en nivel 5, la zona de Coria, toda esa zona que rodea Coria, la Puebla del Río, que Ujú, rodea también a Doñana también, y nosotros, Huelva está en nivel 4 desde septiembre, de primeros de septiembre. ¿No? Y en nivel 5 también tiene un par de municipios, creo que en nivel 5 creo que son Campofrío y El Rosal.
Entiendo que el nivel 5 es lo máximo, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que sí, antes de eso, de hablar un poco si queréis, ¿no? de la Sí, prevención y demás, sí me gustaría una cosa, ¿eh? Sí me gustaría decir que, verá, que esto es lo que hay, pero que nosotros en el medio urbano también tenemos medios adecuados para la proliferación de mosquitos, no solamente son en esos humedales. Ujú. En el claro. medio, A lo mejor típicos tanques, ¿no? Quizás efectivamente, incluso. La fuente. claro, de hecho, cuando a nosotros nos pica un mosquito, es muy probable que el mosquito haya criado cerca nuestra, ¿eh? Ujú. Es muy probable. Y eso significa deposición de larvas, desarrollo de esas Claro. larvas, adulto, en fin. Ujú. Y imaginaros, pues, por ejemplo, pues, todos los parques, jardines, todos los gestos de agua, lo que pueda contener agua, los invernales, los propios invernales de las calles, que son unos medios extraordinarios para el desarrollo de las larvas, en fin. ¿Vale? O sea, que no solamente nos podemos encontrar ahí, ¿eh? Hay que luchar también sobre estas cosas. Sí, a mí me pasa, ¿no? Que yo vivo en una zona que estoy un poco así como apartado del núcleo urbano Ujú. y hay mucho descampa y se estanca mucha agua. O sea, y hay mosquitos prácticamente todo el año. O sea que. Efectivamente. El agua estancada más de 4 o 5 días, con condiciones climatológicas adecuadas, ya di tú que es muy probable de que haya proliferación de mosquitos. Además, eso es una cosa, Cristóbal, que hace poco lo estábamos hablando en la farmacia con un paciente que venía. Cada vez los ciclos de los mosquitos son más largos. Cada vez hay mosquitos más a lo largo de todo el año. Porque ¿cuándo nos han picado los mosquitos? En noviembre, casi. O sea, es ¿Verdad? que yo no lo recuerdo hasta hace pocos años. Y es que cada Bueno, vez los mosquitos vienen antes y se van más tarde. Estamos Bueno, yo creo. en un di- di- cambio no sé si hay que hablar del cambio climático o un cambio Sí, o hay una por culpa pregunta de de la eso, o que si por queréis culpa pasamos a eso del ya. ciclo este de sequía que hemos tenido, pero es bastante preocupante. Pues pasamos ya si os parece esa pregunta y ahora hablamos de la prevención al final, si os parece, ¿no? Vale. seguro que hay. Eh, ¿Cómo afecta, ya que lo ha dicho Antonio, el tema del cambio climático a la propagación del virus? En este caso, aunque. Antonio ha sido muy claro y yo creo que lo ha explicado estupendamente, es verdad, ¿no? Antonio dice, oye, ¿qué está pasando? Que es verdad que cada vez tenemos esos periodos. Y es que casi que vamos caminando, si no estamos ya en dos estaciones. Vamos a tener Sí, sí, sí. una estación Yo, cálida y otra menos yo, cálida, ¿verdad? yo Me recuerda lo estaba a aquellos diciendo hoy. documentales que dice en la estación húmeda, no sé qué, no sé cuánto. Y después, en la estación seca, pues aquí está pasando lo mismo. Igual. Estación húmeda, No, estación seca. Punto. pero es que lo estaba diciendo hoy de broma en la farmacia. Digo yo, me cago en la leche. Digo yo, el sábado puse el aire acondicionado y hoy voy a tener que poner la calefacción. Digo, Totalmente. es que no hay margen, ¿eh? Bueno, pues eso pasa, ¿eh? Yo creo que el cambio climático sí parece que juega, bueno, sí parece, no parece totalmente, ¿eh? Al 100% juega un papel crucial en la propagación del virus. Y sí es cierto, algo está ocurriendo, cada vez los inviernos son más calurosos, los veranos duran más, los veranos son más sofocantes, en fin, lo que hay es un cambio en las variaciones climáticas y meteorológicas, ¿no? Sobre todo hay dos factores, que son la temperatura y la pluviosidad, Ujú. que afectan a la duración de los ciclos reproductivos. En el año 2020, creo recordar que hubo un montón de casos de virus del Nilo, pero Ujú. también creo que fue mucho más Con la lluvioso pandemia, ¿no? que los últimos casos donde había más sequía, ¿no? Ujú. Entonces, en definitiva, pues estos factores van a afectar a la fenología de la reproducción. ¿Sabes? Estuve leyendo hace poco un resumen de esto y decía de la Estación Biológica de Doñana Sí, que había afectado que los inviernos no eran suficientemente fríos y que esto sí. no eliminaba las larvas que morían por frío. Ujú. Y la temperatura juega un papel fundamental en el ciclo del mosquito, ¿eh? Hay un parámetro que se llama el periodo de incubación extrínseco, Ujú. que es, digamos, el tiempo que tarda el mosquito, o el tiempo que va desde que el mosquito pica a una ave infectada Ujú. hasta que el propio mosquito es infectante. ¿Vale? Ujú. El virus necesita pasar un tiempo en ese vector, ¿no? Para que para que se pueda multiplicar. Bueno, pues para que os hagáis una idea, ese tiempo es de 4 días a 28 grados centígrados. Pero sin embargo, si nos ponemos en 18 grados centígrados, si disminuimos 10 grados centígrados la temperatura, pasa a 15 días. Es decir, imaginaros lo que hace la temperatura Ya, sobre un determinado mosquito Claro. que pueda ser más o menos infectivo. De 10 grados, pues pasan aproximadamente desde los 10 grados, provocan que a los 4 días sea infectante o bien a los 15, ¿no? claro. Así que ya os digo que
que la incidencia y distribución de estas enfermedades transmitidas por vectores está sufriendo un importantes cambios en cuanto a su distribución geográfica, por esto, porque se están modificando, ¿no? Las condiciones ambientales que Claro. favorecen Pero la que ya no solamente a lo mejor el virus del Nilo, ¿no? Que incluso nos podemos encontrar con otras enfermedades que aquí no ha habido nunca, quizás. mosquito tigre, pero aquí afecta, mira, además porque verás, estamos hablando de cambio climático, ¿vale? Cambio climático está claro. Ahí está pasando algo en el ambiente. Yo ya no quiero discutir si lo que está pasando es porque la Tierra, porque son mecanismos cíclicos que se producen en nuestro planeta, o Ujú. porque, oye, porque son provocados. Yo ahí no, a mí me cuesta entender un poco, sinceramente, que sean provocados, porque te pones a leer artículos científicos por ahí donde los investigadores dicen de que la Tierra siempre ha tenido, pues, pues etapas en las cuales se ha calentado más o se ha enfriado más, ¿no? Pero sí es cierto que en los últimos 100, 150 años el hombre ha modificado el medio ambiente como no lo ha hecho antes. Eso está claro, ¿eh? En los últimos 200, 150 años, 100, 150 años, se ha modificado muchísimo el medio ambiente. Entonces, hay algo está pasando en lo que, oye, pues vamos casi derecho. Hay zonas ya de Andalucía que está prácticamente desertizada, en fin, las temperaturas van aumentando. Eso está claro, pero es que además hay otro factor que os quería comentar que es importante, que es la globalización. Que es que ahora mismo Ya. hay un movimiento incesante de personas, de mercancías, de un sitio a otro. Nos plantamos en 10, 12 horas, estamos en el otro pico del mundo. Y esto es así, esto está comprobado de que Aedes albopictus, por ejemplo, en el caso del mosquito tigre, ha viajado, ¿eh? Ha viajado en avión, ha viajado en barco y Claro. se ha transportado de unos sitios a otros, ¿vale? No, también lo decían, ¿no? Con el COVID, que el tema que el COVID se hubiera convertido al final en pandemia global ha sido gracias a la globalización, ¿no? Cuando había otros gérmenes otros años, por ejemplo, cuando lo de la gripe al principio o también las otras crisis que había con COVID y eso, que no pasaban porque no estaba tan globalizada la cosa ahora, el que tú te coges un avión y estás en China en Efectivamente, menos de 24 horas. en muy poco tiempo. Antes, pues había determinadas zoonosis o determinadas enfermedades que, oye, que estaban circunscritas a un ámbito territorial determinado. Ahora, en un momento, pero en un pispás, te la puedes encontrar en muchos sitios, ¿vale? Sí, Esos sí. son Y dos ya, factores ya, no, ya ni enfermedades, ya incluso especies invasoras. Vamos, hombre, por ahí supuesto, en la zona de Cádiz están teniendo el problema con la alga japonesa y hay vosotros ahí en Huelva estáis teniendo el problema con el cangrejo azul, cangrejo azul. que se está Efectivamente. Sí, comiendo. Ahora sí, es lo sí. último, pero no solamente el cangrejo azul y la corvina americana, y hay 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 un muchos, montón. exactamente. muchas La especies invasoras. globalización es lo que nos ha llevado a ese movimiento rápido de especies entre sistemas y Sí, sí, sí. bueno, Bueno, pues, pero imagino que a raíz de todas estas cosas que nos ha contado que el que nos escuche dice, uy, qué miedo. Me Hombre, imagino que evidentemente esto se está intentando pues, meterle mano de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué investigaciones, avances, medidas se ha hecho para el control o erradicación del virus o más bien para el control de estos mosquitos? bueno, mira, hace poco hay una web de ciencia, se llama la Web of Science, es una web donde, bueno, publica gente, casi el estándar de publicación, ¿no? Cuando quieres mirar si una revista es buena o demás, pues te vas a ese estándar. Y entonces bicheé un poquito, digo, vamos a ver lo que está haciendo la gente sobre... Me centré, la verdad, en estudios europeos y en estudios por Mm, investigadores españoles. Y es curioso porque me puse en el filtro 2024 y entonces, bueno, me encontré con que la mayoría de los estudios iban encaminados a la filogenética. Son estudios de filogenética del virus. Había muchos estudios referentes al linaje, cuáles eran los linajes de los virus que estaban afectando y en qué zona o en qué geografía estaban. Esto es importante, es interesante porque, claro, los científicos al final lo que tratan es de prepararnos frente a la posible aparición de brotes y de, digamos, adelantarnos a cómo se van a presentar esos virus, ¿no? También estas investigaciones hacían mucho hincapié en lo del enfoque de una salud, que seguro lo tenemos ahora el enfoque One Health, oye, tener un enfoque integral donde, oye, nuestro objetivo es equilibrar y optimizar la salud de personas, de animales y de ecosistemas, ¿no? Hay ujú. muchas investigaciones que también van en ese ámbito. También aquí tengo anotado una investigación que hecha por investigadores del CSIC de Doñana, Ujú. que, con otras palabras, nos decían, tenemos que prepararnos porque en las próximas décadas la circulación del virus va a aumentar muchísimo más, porque las temperaturas, por medio de modelos, habían visto de que iban a ser más altas en invierno y en primavera, ¿no?
o incluso otra investigación, en este caso investigadores de la Universidad de Valencia, donde habían desarrollado unos métodos de detección del virus del Nilo con una técnica de PCR, una reacción en cadena de la polimerasa, en este caso pues de campo, ¿no? En 3 o 4 horas pues tenían resultados con el objeto de que esa identificación rápida pues pudiera también poner rápidamente medidas correctoras en funcionamiento, ¿no? Así que esto es lo que he encontrado, Cristóbal, de lo que tú me preguntabas. ¿Cuáles eran las investigaciones que iban más interesantes por ahí? Después, con respecto a tratamientos y demás, la verdad es que de momento no hay nada, no encontramos nada. ¿Vale? ¿Y a nivel de control de mosquitos? Bueno, a nivel de control de mosquitos, ahí... Lo de siempre, ¿no? Bueno, eso es interesantísimo. Eso es lo que me interesa a mí, sobre todo. Eso es lo más importante que tenemos. Eso es lo que me interesaba, sobre todo. Más que nada porque además es ahí donde los farmacéuticos que trabajamos en la administración en salud, los farmacéuticos de salud pública, es donde hacemos nuestras actuaciones, ¿vale? Entonces, verá, ahí decías prevención, me preguntabas antes, ¿no? Pues sí. Prevención sí. Y además es casi lo más importante. Hay que tener en cuenta que estamos ante una enfermedad emergente. Toda la información, toda la educación que se proporciona a la población, y además tenemos el canal de la farmacia, que sabemos de que, sabéis que no, que llega a todo el mundo, y en muchas ocasiones, en muchos sitios, es el único establecimiento sanitario. Bueno, pues ahí es donde también se puede hacer mucha educación sanitaria. Hay dos maneras de poder evitar la enfermedad. Primero es evitar la proliferación y, en segundo lugar, protegernos de las picaduras. Ahí hay dos cosas que son muy de perogrullo, pero oye, que son interesantes. ¿Evitar la proliferación? Pues imaginaros, hay que evitar tener criaderos de mosquitos. Cuidado con las macetas, con agua, los neumáticos, los invernales de los patios, los depósitos de agua para los animales, las balsas, los estanques, las piscinas, mantenerlas vacías, incluso hasta los cementerios, los recipientes para las flores crían larvas de mosquitos. Claro. Entonces, todos los invernales, es decir, hay que evitar la proliferación de esa forma. Lo segundo, evitar las picaduras. Y las picaduras, bueno, pues por medio de ropas largas que cubran nuestro cuerpo, y donde no la cubran, pues en las farmacias tenemos, como sabéis, pues buenos ejemplos de repelentes de mosquitos con ingredientes activos autorizados, porque no hay que ponerse repelentes que sean autorizados, ¿vale? Exactamente. Y que no sea de por ahí. Y bueno, entre ellos también los difusores eléctricos ayudan y demás. Hay que tener en cuenta una cosa, no se me ha olvidado comentarlo al principio, y es que tú te has preguntado, quería hacer una pregunta. ¿Os habéis preguntado por qué por las noches, cuando está la luz apagada, el mosquito llega y te da por saco y se pone alrededor tuya hasta que te pica? El mosquito, no sé si sabéis, que acude al CO2. Sí. El mosquito tiene eso, tiene una serie tiene cierta capacidad para captar determinados olores y sobre todo para el CO2. El CO2 que emitimos al respirar son los que provocan y lo ponen en marcha para que nos puedan picar. Así que esos dos, que como digo, son de perogrullo, ¿no? El evitar la proliferación y evitar las picaduras, pues son las cosas que casi podemos hacer a nuestro nivel. Si es cierto, y ahora si queréis hablamos, que después está el programa de vigilancia y control integral de la administración. La administración sanitaria tiene, desde el año 2007, que puso, creo que fue, el año 2007, creo que fue, sí, el primer plan de vigilancia y control del virus del Nilo, lo que pasa es que afectaba en este caso a aves, équidos y mosquitos. Todavía no teníamos casos declarados en humanos. Claro. Pues este programa, que funciona ya, digamos, de forma muy, muy establecida del año 2020, se actualiza cada año, y además se enmarca dentro de un plan, digamos, superior, de este año 2004 salido, que es el Plan Estratégico de Vectores Artrópodos. Se está viendo en la consejería de que hay más enfermedades de este tipo emergentes transmitidas por artrópodos, y este se va a incluir dentro de ese plan PEVA, ¿no? El plan de vectores, el plan de control integral de vectores de la fiebre del Nilo, se va a integrar de este plan. Pero centrándonos en los vectores de la fiebre del Nilo,
os decía al Sí. principio de que este plan tiene 3 funciones fundamentales o tres aspectos de vigilancia importantes, ¿no? Lo primero es la vigilancia de los focos del virus del Nilo en caballo, que ya eso lo hemos comentado algo. La vigilancia pasiva en aves, que es el principal reservorio. Si Sí. detectamos aves con el virus del Nilo en una determinada zona, oye, esto es una señal de alerta temprana importantísima. ¿Pasiva en qué sentido? Pasiva. Porque entiendo que entonces si es pasiva, la de los caballos es activa, ¿no? De No, vigilamos. no, vigilancia pasiva se refiere al hecho, pues eso, de que es el principal reservorio y lo que hay es que tú cada cierto tiempo vas a tomar una serie de Muestra, ¿no? aves migratorias, Ujú, en los cotos, por ejemplo, se utiliza mucho la petirroja, ¿vale? Y de otras ujú. aves, y entonces lo que vas a ver, si tienen el virus o no por PCR, vas a intentar Ver ver si cómo está. está efectivamente la circulación del virus. En el caso de la vigilancia entomológica, ahora veremos que una vigilancia activa. Aquí ahí ya se realiza cada cierto tiempo, se determina la presencia del virus del Nilo por PCR y la realizan, pues en este caso, entidades, bueno, pues que tienen un bagaje, que tienen, en el caso, por ejemplo, de Huelva, tú sabes que el Servicio de Control de Mosquitos de la Diputación es puntero, y es que es puntero de Claro. España. Es extraordinario. Hay unos profesionales, de verdad que yo los conozco y estamos en contacto con ellos, que son unos auténticos máquinas y que están todo el día haciendo esa vigilancia activa. Están detectando, catalogando, cartografiando las zonas potenciales, vigilando las zonas de cría, Claro. por supuesto, haciendo las analíticas por QPCR, por una PCR cuantitativa para la detección del virus del Nilo, determinando la densidad vectorial, la distribución de adultos, en fin. Y, todo, y por supuesto también son los que realizan los tratamientos. Llegado el momento, si hay que realizar tratamientos, se realizan tratamientos. La mayoría de ellos son biológicos, con el Bacillus thuringiensis, como sabéis, un Ujú. tratamiento biológico. Y también en algunos casos sí hay que actuar mediante fumigaciones con productos químicos, por supuesto, autorizados para el uso al que se destinan y, por supuesto, bajo la vigilancia del farmacéutico en cuestión, que ya se encargará de ver ahí lo que después os Claro. comenta al final, ¿no? Entonces, esos 3 aspectos, vigilancia entomológica, vigilancia de aves, vigilancia de equinos, pues es fundamental para que podamos evitar en ese programa la aparición en humanos. Pues muy, Eso, muy interesante. sí. Hombre, Muy, muy eso, interesante. precisamente esas 3 cosas, Cristóbal y Antonio, son las que van a llevar a la zonificación. El programa lo que trata es de establecer zonas de área de riesgo, con áreas de riesgo Claro. determinadas. Hay 6 niveles de riesgo, desde el 0 hasta el 5. Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo catalogo yo un municipio, una zona, en función del riesgo 0 o del riesgo 5? Pues la voy a declarar, pues precisamente en el caso del 0, oye, ahí no ha No existido hay- circulación del virus Claro. nunca, claro, y además las condiciones ecológicas No da que no, vaya, de que vaya a pasar. efectivamente. Si nos vamos al 5, ¿qué va a ocurrir en el 5? Oye, pues que ahí como mínimo ha tenido que haber un caso en humano. Ujú. Como mínimo, ¿no? Que ahí tiene que salir de casa con cuidado. Claro, ahí ha habido un caso en humano. Entonces, pero oye, que todo esto, el que tú catalogues una determinada zona en 0, 1, 2, 3, 4 o 5, eso va a conllevar después que haya una serie de medidas correctoras. Por Claro. ejemplo, voy a poner un ejemplo muy claro. A partir del nivel de riesgo 2, los municipios ya tienen que presentar ante la Delegación Territorial de Salud un plan municipal de vigilancia y control vectorial. Ya. Es decir, nada más que tú estés en el nivel 2, 3, 4 o 5, ya el municipio tiene que recoger un plan de medidas de vigilancia, de control, de medidas de prevención, ¿vale? Entonces, ahora mismo, lo que decía al principio, bueno, pues, ¿cómo está la situación? En el caso de Huelva, que es la que controlo un poco más, pues tenemos muchos municipios, varios municipios, muchos no, varios municipios en el nivel de riesgo 1, varios en el 2, en el 3, en el 4 está Huelva. Y ahora, ¿por qué está Huelva? Porque en septiembre, pues precisamente esa vigilancia activa que hacían las personas de Diputación, Ujú. pues detectaron mosquitos en el área urbana a menos de 1,5 kilómetros de la ciudad. Sí, Esa salió en las vigilancia, noticias, me acuerdo. ¿te acuerdas de eso, no? Sí, sí, sí. Pues eso ya hizo que Huelva saltara al nivel de riesgo 4. O en el caso de Campofrío y El Rosal, ha habido casos en personas, pues ya salta al nivel de riesgo 5. ¿Vale? Entiendo. Hay incluso
comarcas de especial seguimiento. En estas comarcas de especial seguimiento, pues son zonas en las cuales durante al menos 3 años seguidos hay circulación de virus. Y a lo mejor con alguna población, algún sitio geográfico, que haya algún lago, alguna cosa en Efectivamente, concreto. que yo creo que comarcas de especial seguimiento ahora mismo, bueno, sé que la zona que decía Antonio de Coria y Puebla, esa zona es de especial porque es durante 3 años Sí. se ha constatado la circulación del virus ahí. Y Ujú. para salir de ahí, para tú salir, digamos, de esos controles, tienes que estar 3 años seguidos sin circulación de virus. ¿Vale? Entiendo. O sea, lo que quiero decir que sepáis, no simplemente, que hay un protocolo de actuación, ¿eh? de salud pública, en el cual, pues, en función de la zonificación o del riesgo de cada zona, hay que hacer una Ujú. serie de actividades y que además esas actividades están verificadas por un farmacéutico de salud pública. ¿Eh? Son muy guay, además, porque mucha gente dice, el farmacéutico solo se dedica a la farmacia. Digo, no, digo, está No, mucho más, no, está bastante, te impacta más en tu vida más de lo que tú te crees. estamos aquí, además el ámbito de la salud ambiental, siempre ha sido mucho de los farmacéuticos. Aquí no solamente hacemos, con la sanidad ambiental no solamente es esto, ¿no? Es piscinas, legionela, instalaciones de riesgo de la transmisión de legionela, seguridad química, todo Seguridad alimentaria. con aguas potables, aguas de consumo humano, en fin. Ahí en el ámbito de la salud ambiental tenemos muchos ya, después tenemos el de seguridad alimentaria, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del programa específico del virus del Nilo, Ujú. en el distrito en el que yo trabajo hay 2 personas, 2 farmacéuticas, en este caso, Sí. que están encargadas de comprobar, pues, todo lo que os decía antes. Realizan inspecciones en los municipios. ¿Para qué? Pues para comprobar precisamente que tienen ese plan municipal. Sí, de que están haciendo realmente lo que dicen. Efectivamente, que ejecutan las acciones que dicen. Y además, oye, que cogen los planes municipales, ven su correcta ejecución y además ven su eficacia, porque tiene que tener una serie de Claro, contenidos, ¿no? que tienen que ser medidas que funcionen. Efectivamente, elaboran informes de situación, revisan las fumigaciones, revisan la inscripción de las empresas en el Registro Oficial de Servicios Biocida de Andalucía, las capacitaciones de los personales aplicadores, los productos químicos, colaboran con los ayuntamientos en materia de comunicación y formación a las personas, en fin, que ya te os digo que hacen unas funciones maravillosas. Muy, muy interesante, la verdad. Muy Qui- interesante Quizá todo. debería conocerse más el papel del farmacéutico en la administración, ¿no? Bueno, eso es algo, Antonio, que estamos en ello, ¿eh? Siempre hablamos de estas cosas, de que creo que visualizamos poco nuestras actividades. Yo creo que sí. Creo que Fíjate, estáis un poco escondidos dentro de el engranaje de la administración y deberíais daros un poco más a sí. conocer. Esto es de verdad lo que os voy a contar, ¿eh? Hace poco me decía un compañero del distrito, me decía, oye, me ha cogido el director, el gerente, tenemos un gerente que es médico, ¿no? sí, Y oye, me ha cogido el gerente del distrito y me ha dicho, macho, que ha estado viendo la cartera de servicios que hacemos, la cantidad de cosas que hacemos y cómo no le damos difusión, que utilicemos las redes sociales, ¿no? Los Twitter y estas cosas, ¿no? Y Facebook y no sé qué, para darle un poco más de difusión. Y estamos en ello. Sí es cierto que nos tenemos que vender un poquito más, ¿eh? Pues, Eduardo, ya te aviso de ya que te voy a llamar para otra cosa, ¿eh? Pero ya Porque, lo hablamos a cuerda, que te va a gustar también. la que, perdón? Que te va a gustar, que te va a gustar, que te lo digo ya Bueno, aparte. venga, cuando tú digas. Somos unos liantes. No, hombre, pero yo encantado, yo me lo paso estupendamente. Además, hablar de estas cosas siempre es muy agradable, tío. Sí, Y sí, sí, más sí. entre compañeros. Hombre, yo por lo menos paso un rato. Yo he disfrutado Bueno, mucho, ¿eh? Como mucho Voy a hacer tiempo. de abogado del diablo, A ver, a ver. porque hablando de ese tema de que el virus del Nilo genera resistencia, de que estamos en endemismo y demás, ¿puede llegar a darse el caso de que la población se vaya haciendo resistente de forma natural a este virus del Nilo? Que llegue a uf, hacer una cosa que circule solo entre los animales, pero la población pues llegue un momento que no nos afecte. Hombre, yo espero no tener que sufrir tantas picaduras a todo el mundo para que llegue eso. yo tenía un profesor, Antonio, y seguro que, no sé, ha sido uno de los mejores profesores que yo he tenido en mi vida, ¿eh? Que era Úbeda, ¿no? Que este era Claro, claro. A mí me dio clase. A mí me dio A clase. mí también. A mí me dio clase. Uf. Pues él, cuando hablaba de Huelva, decía, en Huelva tenéis una suerte muy grande. Muchas veces no recuerdo tanto. Y es que ya no tenéis paludismo, porque si tuvierais paludismo tenéis el vector, ¿no? Que era el anófilo. Sí. Entonces, hombre, yo no sé si yo creo que en algún momento se podrá, como decíamos, la inmunidad sí se ha visto que es duradera. Que todo el mundo nos inmunicemos,
No lo sé, lo dudo. Y más sobre Yo todo cuando también. vuelva ahora está entrando en verano mucha gente de fuera, que a nosotros los mosquitos no nos hacen nada, pero a ellos no veas, ¿sabes? Ya, No veas desde cómo los luego. ponen. Desde luego, desde luego. Entre En el fin, mosquito del virus del Nilo, el mosquito tigre que parece que me da bocado más que picadura. Madre mía. el mosquito tigre pega una ¿Cómo duele? picadura que no pueden imaginar cómo duele. Además que da la marca, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo no quiero descubrirlo, la verdad. Si puedo evitarlo, lo Tremendo. evito. De momento me pican poco. Bueno, Pues nada. Bueno, pues yo creo bueno, pues que bien, ¿no? Hemos hecho un buen rato, hemos hecho un buen rato. un buen rato hablando del mosquito. Bueno, Genial. Además, muy bien. Yo me lo he pasado súper bien. ¿te ha Yo, pasado? ¿Tú te has enterado de lo que te he dicho? Sí. yo ¿Te has estoy enterado bien? entretenidísimo, la verdad. Como para mí ha sido esto como ver una serie de Netflix hoy, ¿eh? O sea, he estado súper entretenido. Vale, estupendo. Bueno, Un- muchas gracias por vuestra A invitación ti y por venir. animaros lo que hacéis, la verdad. Esto está estupendo. pues Y muchas animaros a gracias. vosotros que os vendáis un poquito más. Que hay gente muy buena en los distritos, ¿eh? De verdad que sí. Hombre, y ya no solo ya no solo visibiliza a la persona, ¿no? Y al eso, sino también que el trabajo que se hace, que es que mucha gente, y ya no solo se aplica a esto, ¿no? Sino que después pensamos que no se hace nada desde las instituciones y desde eso, y después realmente para cualquier cosa hay muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo por detrás que está respaldado por muchas personas que dedican su día a día y bueno, y hay Y nada más se ve a que. los veterinarios después. Uy, Exactamente. puta, que no Vente mentes. la bicha. Bueno, bueno. Bueno, pues Así que nada. nada. Pues Muchísimas muchísimas gracias por gracias. venir. A ustedes, de verdad. Muchísimas gracias, Cristóbal, por traerte. Anda, hombre. Y nos vemos en el siguiente. Venga, Hasta hasta luego. luego. Ánimo, Dios.